Buenas noches, bienvenidos a Matices, la entrevista que conducimos junto a Karen Fernández, a quien doy la bienvenida esta noche. Karen, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Saúl? Bueno, listos para una entrevista más después de vacaciones. Así es, una entrevista que tiene una connotación especial porque esta semana hemos conocido sobre el juicio que se desarrolla en nuestro país sobre el denominado caso Tregua. Y es importante, Karen, dar un contexto sobre esta situación. Y es que la denominada tregua entre pandillas fue un proceso gestado durante la administración del expresidente Mauricio Funes, que durante 15 meses logró reducir los índices de criminalidad en El Salvador, pasando de 14 a 5 asesinatos en promedio, los que se cometían diariamente en nuestro país. Han transcurrido aproximadamente 5 años desde la creación de esta tregua y hoy llega a los tribunales para ser juzgada. Así es. También es importante decir que la Fiscalía General de la República ha llevado a juicio a unos 15 funcionarios, de hecho más funcionarios, 18 funcionarios. Entre ellos están acusadas personas que trabajaban directamente en tareas de seguridad, también operadores de centros penales y facilitadores. Estos están acusados y han estado pasando en este proceso de juicio para que rindan cuentas por actos arbitrarios, asociaciones ilícitas y falsedad ideológica. También delitos específicamente vinculados al traslado irregular de 30 cabecillas de las 3 principales pandillas que operan en nuestro país. Y estos cabecillas, y en particular este señalamiento, es un traslado del penal de máxima seguridad de Zacatecoluca a penales de menor rigurosidad penitenciaria. Así es. Hay que señalar también que en los últimos días han surgido nuevos elementos alrededor de este caso, Karen, que involucran la supuesta entrega de dinero por parte de Arena y el FMLN a las estructuras de las pandillas con objetivos electorales, así como también el cruce de críticas entre el fiscal general Douglas Meléndez con el actual ministro de la Defensa David Munguía Payés, que en ese periodo fungía como ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador. Y hoy justamente queremos explorar los orígenes y el proceso de la tregua con un actor que ha apoyado activamente el diálogo entre el gobierno y pandillas como vía para solución de la violencia. Nos referimos a nuestro invitado de esta noche, Paolo Luers, miembro del grupo de mediación con pandillas y a quien le damos la bienvenida esta noche en Focos. Paolo, gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Paolo, queremos iniciar la entrevista aclarando en principio cuál es la génesis de la tregua. Es decir, ¿fue una iniciativa del gobierno para con las pandillas o es que las pandillas se ponen de acuerdo y sobre eso el gobierno se monta? Bueno, estrictamente visto, ni una ni la otra cosa, porque estaban los mediadores en medio. Los mediadores lo que hicieron al principio es simplemente una evaluación, un sondeo, de trabajando sobre ciertas hipótesis. Por ejemplo, la hipótesis que debe haber una forma de parar la guerra entre las pandillas. Esto surgió del conocimiento y de los datos policiales y de inteligencia que entre 80 y 85% de los muertos en ese periodo, 2011, digamos, se debían a la guerra entre las pandillas, cosa que no hay que entender que eran pandilleros que murieron obviamente, pero en una guerra de ese tipo siempre mueren un montón de otra gente que no son, digamos, parte beligerante. Eso es en cualquier guerra y en guerras tan irregulares aún más. Todo el mundo sabe que el enfrentamiento entre las pandillas básicamente se convirtió en una situación de guerra entre barrio y barrio o calle a calle, involucrando como víctimas principalmente a todo el alrededor, a todo el barrio, ¿no? Entonces, el hecho que en un barrio está la 18, en el otro la MS, metió en un peligro serio y permanente a toda la gente que vive ahí. Vaya. Entonces, si ese porcentaje tan alto de la cuota de muertos que pagaba el país diariamente
que andaban como entre 13 y 14 en aquel entonces, está debido a la guerra entre las pandillas. La idea de sondear si esta guerra se puede parar tiene todo el sentido del mundo. Entonces, al principio hicieron un sondeo. ¿Quién? ¿O quiénes? Los dos mediadores. Estamos hablando entonces de Raúl Mijango. De Raúl Mijango y de Fabio y de Colindres. Monseñor Fabio. Con la autorización de las autoridades, después de haber discutido esto con el ministro dice, bueno, le vamos a dar las facilidades para que puedan entrar en Zacatecoluca. Ahí normalmente nadie entra. Muy bien, solo para aclarar un punto. Es decir, tanto los mediadores Raúl Mijango como obispo Fabio Colindres proponen esta solución heterodoxa para atender el tema de la criminalidad a Munguía Payés. Al principio no proponen una solución. Dicen que sería irresponsable si no exploramos eso. Denos autorización. Para poder tener esa posibilidad. Sí, porque puede ser que regresemos y digamos, bueno, no hay nada que hacer. De acuerdo. Vaya. Entonces nadie entra a Zacatecoluca. Entonces la primera facilitación del Estado, ¿no?, que surge de estas reuniones con el ministro, es decir, bueno, vamos a dar a esta gente acceso, y acceso no es solamente físicamente que entran, sino que entran y pueden ellos hablar con quien quieran hablar y en confianza. No así como van las visitas familiares con micrófonos y con custodios. Eso obviamente no funcionaría en ese contexto. Entonces le dan esas facilidades. Eso se canaliza por centros penales. Vaya. Entonces van y hablan con individuos. ¿Va? Ya tenían más o menos mapeado cuáles son la gente clave de las tres pandillas. Y se dan cuenta, esto cuenta don Fabio, la idea de tener en esto a un cura resulta que era clave, porque la gente tiende al rato a hablar de manera más franca con un cura. No se sienta amenazado y es como, aunque no era una situación de confesionario, pero básicamente uno habla a un cura de otra manera. Vale. Entonces, Fabio es el primero que llega a la conclusión de que cada uno de ellos le expresan ciertos sentimientos y expectativas y frustraciones muy parecidos. Y casi todos le dicen, mire, curita, le voy a decir esto, pero no lo va a decir a los demás, porque es una cosa muy íntima lo que le estoy diciendo. Entonces, llegaron a la conclusión que todos individualmente estaban dispuestos de reflexionar sobre su situación y la situación de sus pandillas que ellos habían creado, conducido, y estaban preocupados. Entonces, el siguiente paso lógico era cómo hacer para que hablen entre ellos sobre esto. Superar ese miedo que uno tiene, que el otro va a pensar que se está aflojando, que ya no quiere seguir, que está al punto de traicionar. Ahora, Pablo, entendemos que este proceso de reuniones previas se llevó a cabo entre enero y febrero de 2012 en el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca. Correcto, porque Luego de estas reuniones entendemos que hubo un encuentro, sí, entre líderes de las pandillas con la presencia de Raúl Mijango y el obispo Fabio Colindres. Correcto. ¿En qué momento se ponen de acuerdo? Hay un pliego de peticiones o de requisitos de los líderes de las pandillas. ¿Qué contienen esos requisitos? ¿Y en qué momento se incorpora usted también al proceso de tregua? Yo no lo llamaría requisitos. Lo que ya en la fase cuando están sentados en una mesa los dirigentes de las tres pandillas, ¿no?, que no era fácil. Y en la primera reunión no llegaban a mucho. La ganancia es que no se estaban matando, pues. Era una sucesión de varias reuniones. Una vez que lo estaban hablando, obviamente los mediadores estaban recogiendo
si se habla de solicitudes o de requisitos, es como si hubieran tenido enfrente un comité ya instalado que ha discutido un pliego de peticiones. No, simplemente en todas las pláticas salen ciertas inquietudes que tienen. Sale, por ejemplo, en todos, que una de las cosas que más les estaba preocupando y jodiendo la vida era que tenían varios años de cero contacto con su familia, ¿no? Con sus hijos. De vez en cuando, quizás cada 3 meses, podía llegar la esposa, pero tenían cero contacto con sus hijos. Estaban preocupados por sus hijos. Entonces, los mediadores ya recogieron esto y dijeron, bueno, esto es un punto esencial para ellos. Y ya llegaron a la conclusión, si podemos ofrecer algo en esa línea, esto es un paso muy importante para todos ellos. Ofrecer, por ejemplo, el beneficio de que sus familias pudieran visitarlos con mayor regularidad, por ejemplo, a cambio de que redujeran los asesinatos en la calle. Mira, nunca fue una cosa, un deal esto por esto. Fue un proceso donde se estaba hablando de cómo podemos hacer para bajar los homicidios. Y los homicidios se pueden bajar si ustedes se ponen de acuerdo de parar esa locura de estarse matando mutuamente y llevando de encuentro a la gente alrededor de ustedes en las comunidades. Esa era una discusión. Y otra discusión aparte era las aspiraciones de ellos, ¿verdad? Cómo veían ellos su situación. El tema es que... Entonces no era una negociación de decir, ok, aquí tenemos nosotros 3 pedidos y ustedes 3 pedidos y hacemos los coincidir. No es así como un sindicato negocia con el Estado. Sin embargo, de fondo sí era de alguna manera un acuerdo, porque sin ese incentivo por parte no se hubiera podido generar las condiciones para que ellos actuaran, digámoslo, con menos criminalidad. Vaya, vamos a decirlo así. Si los mediadores no hubieran mostrado ninguna receptividad para las inquietudes bastante enraizadas de ellos, obviamente no se habría ganado ninguna confianza, ¿no? Y si tampoco hubieran tenido ninguna capacidad de resolver algunos de esos problemas, tampoco. Pero eso es acción del Estado, no de los mediadores. Acción de los mediadores, identificar estas cosas, ir de regreso a las autoridades y decir al director de centros penales o al ministro, vaya papito, porque si nosotros estaríamos en la capacidad de regresar la otra semana y decir que el problema de abastecimiento de medicamentos ya está resuelto, ¿va? Ya tenemos un punto, que ellos ven que eso tiene algún sentido para ellos. Vaya. Entonces empiezan a ver cuáles son las inquietudes de ellos y cuáles son las cosas que se pueden hacer. Entonces, si los pandilleros dijeron, queremos teléfonos, le dijeron, bueno, eso no se puede. Dentro de la ley no se puede. Pero no hay una ley que prohíbe, por lo contrario, no hay una ley que prohíbe que tengan medicinas que necesitan. Hay una ley que obliga al Estado a dárselos y no se las estaban dando. No hay una ley que les prohíbe tener contacto con su familia. Hay una ley penitenciaria que dice que uno de los objetivos del sistema penitenciario es que no se rompa el vínculo familiar. Paolo, en marzo de 2012, en la primera semana de marzo del 2012, ocurrió un traslado de 30 cabecillas de los líderes de las principales pandillas de este país, del penal de máxima seguridad de Zacatecoluca a otros penales de menor rigurosidad. Luego de esos traslados nos dimos cuenta por una publicación del periódico digital El Faro sobre este proceso de diálogo, vamos a decir, entre los mediadores, que hay que también señalar que son 2 personas que tenían una relación muy cercana con el entonces ministro de Seguridad, David Munguía Payés. ¿En qué momento se incorpora usted a este proceso? Yo me incorporo a raíz de la publicación del Faro, que creó una crisis en todo esto. ¿Y por qué se incorporó? Ya te lo voy a contar.
es una crisis porque entre los mediadores y también las autoridades habían llegado, y los pandilleros, habían llegado a la conclusión que esto tenía que ser lo más secreto posible, porque no podía ser que los pandilleros en todo el país se dieran cuenta que hay un acuerdo en Zacatecoluca por la prensa. Y como ellos desde Zacatecoluca no se podían comunicar con nadie, ¿no? Esto hubiera pasado si desde el principio se hubiera dicho, esto está pasando, lo vamos a trasladar, ¿no? Como sería bonito bajo el aspecto de la transparencia. Pero la transparencia no puede ser la ley elemental encima de todo. Hay a veces cosas que hay que hacerlo sin transparencia el tiempo que sea necesario, que sea lo más corto posible. Vaya. Entonces, sale el Faro con esta cosa, y no solamente con lo que había pasado, sino con la falsedad de que en este acuerdo había pasado pisto, ¿no? Eso dijo el Faro. O sea, básicamente se había comprado la voluntad de los pandilleros dándoles pisto al Estado, que no era cierto. Entonces, imagínate la aflicción, que los pandilleros en Soyapango se dan cuenta, a estos cabrones le han dado pisto y después nos van a dar órdenes de calmar la cosa. Eso hubiera sido un desastre. ¿Y usted se incorporó entonces? Entonces me llaman y me dicen... ¿Quién lo llama? Raúl. Me dicen, Paolo, ayúdame. Yo no sabía nada de esto. Él me cuenta todo eso y me dice, mira, no es así como dice el Faro. Lo que hay es una negociación entre los pandilleros y yo soy el mediador. Ayúdame, cabrón. Vaya, ¿en qué te ayudo? Mira, que vayas a las cárceles, hablas con toda esta gente, ¿va? Y necesitamos que alguien cuenta la verdadera histórica, cómo se había generado eso. Yo dije, bueno, yo puedo hacer eso. Además, ningún periodista va a decir que no, porque es una super historia. Pero yo no me puedo comprometer de antemano en lo que voy a escribir. Si yo no me convenzo que esto es una cosa seria, esto lo voy a escribir. Entonces mi jango me dijo, bueno, eso no me preocupa porque yo sé lo que vas a encontrar. Me meto, paso una semana de un penal al otro, hablo con todos los protagonistas. En esta semana conocí a todos esos, no sé si todos los 30, pero todos los principales pandilleros de las tres pandillas. Y al rato lo que eran entrevistas se convirtieron en debates. Ellos querían debatir. Y yo quería debatir. Yo quería entender qué pasa con su mente. ¿Por qué son pandilleros? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué hacen esto? ¿Y por qué ahorita lo quieren hacer diferente? Yo dije, mira, yo les pongo el reto, convénzame. Eran discusiones muy intensas y muy francas, te voy a decir. Yo estaba sorprendido de la capacidad de debate de estos señores. Paolo, tenemos que hacer una pausa de esta entrevista. Vamos a ir rápidamente al corte, Karen, y al regresar seguiremos escuchando esas declaraciones que haces en torno a este proceso de la tregua. Ya regresamos. Llevamos luz para que la mañana comience, para que se alegre el día, para que se ilumine la noche. Llevamos luz para aprender, para saber. Llevamos luz para ver, para compartir, para disfrutar. Llevamos luz para vivir. En AES, llevamos luz por todo El Salvador, hasta donde estés, para que tu vida brille todos los días. AES, luz para El Salvador. En los buenos y los malos momentos, la familia salvadoreña se une. Porque un embarazo de alto riesgo podría pasarle a cualquiera. Apoya los 4 casos de interrupción del embarazo. Actúa ahora. Seguimosunidos.com. Cuando la vida y la salud de las mujeres está en riesgo, la familia salvadoreña se une. Apoya los 4 casos de interrupción del embarazo. Actúa ahora. Seguimosunidos.com.
Gracias por continuar en Matices. Esta noche conversamos con Paolo Luers, miembro del Grupo de Mediación con Pandillas. Estamos hablando alrededor, Karen, del proceso de tregua que se gestó en el año 2012 y ahora conocemos detalles sobre este proceso. Paolo nos estaba comentando algunos detalles, específicamente cuando él se incorpora dentro del proceso de pandillas. Queremos que puedas concluir con tu idea, Paolo. Solo lo quiero concluir rápido porque yo después quiero hablar de este juicio. Hay cosas importantes. Entonces, yo voy a esto y me veo como envuelto en todo ese debate y decido, después de escribir las cosas que tenía que escribir, incorporarme al equipo de Fabio Castillo y de Raúl. Fabio Colindres. Fabio. Entonces, sí, por Dios, Fabio Castillo no hubiera hecho eso. Quiero arrondear eso de los traslados porque eso es clave y era clave también en toda la acusación de la Fiscalía. De hecho, la Fiscalía dice que justamente en los traslados que se hicieron con tanta premura, en un par de días, hay un proceso de falsedad ideológica. Correcto. Pero no solamente esto, sino solamente los traslados en sí, para ellos eran ilegales. Y ahí nació la cosa ya con una ilegalidad y a partir de esto todo era ilegal. ¿Usted cree que los traslados no fueron ilegales? No. El penal de máxima seguridad de Zacatecoluca no es un penal para cumplir la condena. Nadie debe estar obligado de estar ahí tiempos extendidos. Esto es un penal donde se mete gente de alta peligrosidad por tiempos cortos, que no tienen un tope legal. Segunda evaluación de los psicólogos, lo necesario para que cambien sus actitudes. No es un penal que alguien pase toda la vida ahí. Y ahí hay gente que tienen años de estar ahí. La Fiscalía precisamente señala que no hay sustento en poder dar una resolución por parte del grupo criminológico que esas personas podían salir de ese penal. Esto fue tema hoy en el debate, en el juicio. Y con toda la razón. Una de las señoras de ese consejo criminológico dijo, aquí me están acusando gente que no tienen la más mínima idea de cómo funciona un penal de máxima seguridad, cuáles son los reglamentos, cuáles son los efectos psicológicos de este encierro. Y nosotros sí lo conocemos. Y defendió con mucha credibilidad la profesionalidad de estos exámenes. Y dijo, esta gente tenían que haberse trasladado mucho antes, porque ya cumplían todas las condiciones. Y por eso también ellos podían hacer esta evaluación muy rápido, porque ya las habían evaluado y ya habían hecho, porque ellos no deciden, ellos hacen recomendaciones. Correcto. ¿No? Vaya, entonces, esto no es ilegal. Esta gente tenían un derecho de haber sido trasladados. Y en esta situación crítica, que tenían un acuerdo que no lo podían cumplir sin salir de este mundo de encierro, de máximo aislamiento, era lo más lógico y además lo más justo de sacarlos. Paolo, la Fiscalía General de la República atribuye también no solo el asunto de los traslados, sino una serie de delitos alrededor de la tregua. Por ejemplo, otros actos arbitrarios, falsedad ideológica, asociaciones ilícitas, ingreso de objetos ilícitos. Vaya, ellos interpretan, por ejemplo, igual como interpretan las autorizaciones que llevan al traslado de origen, como acto arbitrario, como incumplimiento de deber, y acusan a los directores, al director a Nelson Rauda, y hasta a los psicólogos y educadores que estaban metidos en estos consejos. De igual manera, cuando en el transcurso del proceso de la tregua, digamos, que era un proceso de ampliar esto hacia un proceso sólido de pacificación,
era necesario reunir los principales protagonistas en un lugar, se decidió hacer esto en Mariona. Y claro, entonces el director de centros penales y los directores de cada penal tenían que tomar la decisión y organizar el operativo de que gente de Ciudad Barrio, de Cojute y de Izalco y de todos los penales donde habían líderes de las pandillas, se trasladaban para un día de reunión en Mariona. Entonces, esto está siendo interpretado por la Fiscalía como una total ruptura del reglamento, como una cosa ilegal, como actos arbitrarios, y tiene una lógica. Una vez que uno entiende la lógica de este proceso, no es que hayan firmado un documento y después esto funciona automáticamente. La mediación era un permanente esfuerzo de hacerlo sostenible, de resolver problemas, porque había miles de problemas entre ellos, problemas de incumplimiento, de ciertas clicas, choques con la policía, y siempre estaba como al punto de que todo eso se caiga. Paulo, usted... Entonces, se necesitaba un permanente trabajo de mantenimiento, y en esto era indispensable de reunir a los principales líderes que podían tomar decisiones que son vinculantes para toda su gente en un lugar. Nos queda clara la explicación sobre esa lógica, pero queremos dejar algo claro. O sea, usted es de la idea que alrededor de este proceso no hubo ninguna irregularidad, ni ningún ilícito o negligencia por la cual deberían de ser acusadas esas personas. ¿Usted las defiende, esas personas? Las personas que están acusadas, sí, no deberían estar acusadas. ¿Y quiénes sí deberían estarlo? Siempre se cometen en todo. Como esto está enmarcado básicamente en el mundo del centro del sistema penitenciario. En el sistema penitenciario diariamente, y desde hace 20 años, o desde hace 200 años, se cometen delitos. Los teléfonos que están ahí porque tienen un precio y hay una corrupción que lo permite. Los que lo meten normalmente son custodios o lo facilitan. Se cometen delitos todo el tiempo. Esos delitos no tienen nada que ver con la tregua. Esto existía antes de la tregua, durante la tregua y después de la tregua. Y si tú mandas a hacer mañana una redada en Ciudad Barrios, vas a encontrar 50, 80 teléfonos. Pablo, de alguna manera entraron, aunque ya no hay mediadores. ¿Me explico? Que no estuvo vinculado directamente al proceso de la tregua, lo que nos dice, el ingreso de estos ilícitos. Los ilícitos que se cometieron durante la tregua no están relacionados con la tregua. El hecho que haya una fiesta en Izalco donde llevan bailarines desnudas no es una expresión de la tregua. Es una cosa que con más cuidado quizás la tregua lo hubiera podido evitar. Porque esto se hará antes también. Hoy no será por las medidas extraordinarias que ya nadie entra ahí. ¿Ah? Paulo, considerando que el general Munguía Payés era durante el periodo de la tregua ministro de Seguridad y bajo su responsabilidad estaba la dirección de centros penales, de hecho el anterior director de centros penales, Nelson Rauda Portillo, está acusado, ¿cómo valora la decisión de la Fiscalía que desistió finalmente de presentar una acusación contra el general Munguía Payés? Ahí está exactamente el dilema de la Fiscalía y por eso ese juicio le va a fracasar. O ya fracasó. Eso se va a ratificar con el juicio. El dilema de la Fiscalía es que las decisiones políticas que se han tomado no son delito. Es imposible definirlo como delito. Uno puede decir que esas decisiones eran incorrectas, pero un funcionario político no gubernamental, por ser incorrecta su decisión, no va a la cárcel. Entonces todos estarían en la cárcel. Entonces, hablando de las decisiones políticas incorrectas... No hay una manera de definir las decisiones políticas que haya tomado el ministro, el presidente, el gabinete de seguridad sobre eso, definirlo como delito. Entonces, por eso la Fiscalía tenía que bajar el nivel de este juicio a delitos muy concretos, como la introducción de ilícitos, actos arbitrarios de los directores,
falsedad ideológica de los consejos. Vaya. Pero si hubieran hecho solamente esto hubiera sido un caso como pasa todos los días. Mira, no tienen ustedes ideas cuántos juicios han pasado, pasan en un año donde un custodio está acusado de haber metido un celular. No le llaman la atención a nada. Pero el objetivo de la Fiscalía no era hacer una cosita así, sino hacer un mega juicio con contenido político que de una vez por todo corta con la idea que hay que introducir otra vez el diálogo a la política de seguridad pública. Y esa es nuestra pregunta siguiente, Paolo. ¿Qué está detrás de la intención no solo de ese fiscal, sino también de Luis Martínez, que es quien inicia el proceso judicial, digamos, contra la tregua, para arremeter de esta manera contra el proceso de diálogo? Luis Martínez lo tenía mucho más claro. Luis Martínez armó ese caso. Todos los interrogatorios principales, al principio lo hicieron Luis Martínez, ahorita preso, junto con al cargo estaba el fiscal Julio Arriaza, prófugo. Vaya, ellos tenían claro que estaban armando un caso que no iban a llevar a la corte, porque nunca lo llevaron a ninguna corte. Y en este caso, en el caso que ellos armaron, incluso tenemos, yo publiqué incluso el requerimiento fiscal original de la Fiscalía, engavetado ahí. El principal acusado era Mojía Payés. Entonces, el propósito de armar esto no era hacer un juicio, porque sabía que no podía ir con esa cosa a una corte. Era un método de extorsión política. Era decir, mire, yo tengo esto aquí, hágame caso. Desista con esta pendejada de la tregua. ¿Y qué ganaba por parte de Payés, Luis Martínez? Luis Martínez era un enemigo realmente sangrón de todo alrededor de la tregua desde el principio, desde que tomó su cargo. Y en el caso del fiscal Entonces, actual, para él era una cosa de presión política. Y nunca lo llevó a una corte, ni tenía la intención. pero el fiscal actual, Douglas Meléndez, retoma el caso. El fiscal actual llega a la Fiscalía con una gran expectativa, ¿va? Hoy sí tenemos un fiscal que lo va a hacer bien. Y no tiene caso. ¿Y qué va a hacer? Entonces, puede arrancar con un caso contra alguien de Arena, pero entonces ya tiene la mitad del mundo del país en contra. O al revés. Entonces le dicen, mire, en esa gaveta está un caso bien bonito, porque tiene eso que nadie va a brincar. Arena no va a brincar, el Frente no va a brincar, porque todos ellos estaban en contra de la tregua. El Frente nunca estaba de acuerdo. O por lo menos en el discurso, porque como también se ha expresado en el juicio, de hecho, uno de los testigos, Nalo, señaló que ambos partidos políticos, que ya conocíamos también por filtraciones políticas, por filtraciones periodísticas, estuvieron sentados con intereses electorales. Pero ahorita tengo que decir una cosa, Carlos. Esto no tiene nada que ver con la tregua. La tregua era lo contrario. La tregua era sustituir estas permanentes negociaciones y pactitos. Dame esto y yo te ayudo en esto, que todos los partidos políticos han hecho con las pandillas durante años, sustituirlos por una mediación y un diálogo que realmente va al fondo del problema y no para resolver el problema electoral de alguien. Entonces, el hecho que encima de esto, o a la par o debajo de la mesa, las pandillas decidieran, y los partidos, volver a negociar pactos electorales en el 2014, por una parte ya era indicio de la descomposición de la tregua, porque el gobierno lo abandonó en mayo del 2013. Entonces, en el gobierno ya no había nadie que quería defender esta cosa, ¿va? Ya nadie tenía interés en esto. Hicieron todo lo posible de hacerlo fracasar. Y por otra parte, esto también es una cosa que no se puede adjudicar a la tregua. Durante los 15 meses que la mediación estaba funcionando, y donde cada rato en esas reuniones le reclamamos a los pandilleros todas las acciones que iban en contra de lo que se habían comprometido,
no hubiera pasado esa negociación, Paolo, te lo juro. Durante el juicio, ya lo estábamos mencionando, este testigo, Nalo, un testigo criteriado de la Fiscalía, además líder de las pandillas que siguió de cerca el proceso de tregua, ha señalado que usted entregó $100,000 a las pandillas a cambio de votos a favor de Arena. Ya también hemos conocido que Arena se reunió a través de Ernesto Mason y el ex alcalde de Ilopango, Salvador Ruano. Se reunieron con las pandillas y conversaron, de hecho, pensando en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 2014. ¿Cuál ha sido su rol como interlocutor entre Arena y estas estructuras de pandillas? Vaya, a mí me informaron, primero los pandilleros, de que estaban haciendo esas reuniones con el Frente. Yo sabía que se habían reunido con Benito Lara y con Arístides Valencia y también con José Luis Merino y con Merardo. Ellos mismos nos expresaron esto y nos pidieron consejos, básicamente. Miren, nos metimos en un gran huevo, nos reunimos con estos babosos y nosotros lo primero que dijimos, ¿y por qué diablos hacen eso? Y no habíamos quedado que eso era una vía que no lleva a nada. Nos regañamos. Nos peleamos sobre eso, pero ya lo habían hecho. Antes de la primera ronda, eso tiene que haber sido en, digamos, diciembre del 2013. O sea que antes que saliera esto a la luz, usted ya tenía conocimiento que había existido esas reuniones. Claro, claro. Entonces, de repente me cuentan, y irónicamente, el que me la cuenta es Nalo. Yo tengo una cita con Nalo para resolver otro problema que había surgido en una colonia, creo que en un sector de Sacamil, donde había un desmadre que había que apagar un fuego, por eso me vi con Nalo. Entonces el baboso me cuenta que se habían reunido en ese rancho en Ilopango, en el lago de Ilopango, con Neto Mason y con Juan. Y yo me encachembré. Entonces yo le dije a él, mira, yo me quiero reunir. Yo creo que ya estaba programada una reunión para otro día con el conjunto de las tres pandillas. Este mismo día fui a buscar a la gente de Arena y le dije, bueno, ¿y qué están haciendo? ¿Va? Esto no tiene ningún sentido. No, pero el Frente también lo está haciendo, no sé qué diablos. Y entonces nosotros queríamos tratar a ver si lo podemos convencer que en la segunda vuelta, esto ya fue pasando la primera vuelta. Y en la primera vuelta era visible que los pandilleros estaban influyendo en favor del Frente. Eso era percibible para cualquiera, sobre todo para la gente en esas zonas. Entonces yo me encachembré con la gente, con ellos y con la gente de Arena. Y traté de convencerlos, y los pude convencer, que no vuelvan a hacer otra reunión. Neto había quedado de volver a reunirse a ver si llegan a algo. Entonces ellos cortaron esto y yo dije, bueno, yo voy a hablar con ellos. Déjenme que yo hable con ellos. Esto no significa que yo fui a hablar con ellos como vocero de Arena. Yo estaba hablando con ellos todo el tiempo, sobre todo tipo de problemas. Entonces yo me reúno con ellos y esto es exactamente la reunión que Nalo describe. En la casa, que era la oficina, ahí por el Hotel Novo, que estaba... Bueno, él lo describió muy bien. ¿Quiénes estaban ahí? Todo perfecto. Así trabajan con los criteriados. Agarran un relato real y de repente le meten otro aumento. ¿Hubo entrega de dinero de Arena? Y no hubo, bueno, obviamente no hubo entrega de dinero. De las conversaciones que tú supiste que tuvo las pandillas con el FMLN y Arena, ¿no supiste que hubo entrega de dinero en ninguna de las dos ocasiones? No me consta. Nunca, eso no me lo dijeron. No me lo confesaron, digamos. Entonces, yo en esta reunión mantuve esta misma línea. No sean tontos, no hagan pacto electoral con nadie, dejen que la gente vote libremente, porque si hacen esto, de lo poquito que queda del proceso que hemos armado durante año y medio, o 2 años ya eran, no va a quedar nada. Entonces, eso era la reunión. Bien. A este relato correcto de Nalo de esta reunión, simplemente agregó el detalle
que yo llegué con un maletín y con $100,000. ¿Cómo va a pensar que yo voy a poner mi vida en manos de los pandilleros, ¿va? Mi vida, mi libertad o lo que sea, para resolver un problema de Arena? Muy bien. Yo no fui a esa cosa para ayudar a Arena, yo fui a esta cosa para que ni Arena ni ellos cometan ese error. Paolo, tenemos que cerrar ya la entrevista. Queremos agradecerte tu tiempo por explicarnos de esta manera tan detallada este proceso. Muchas gracias. Bueno, gracias a Gracias. Paolo Luers y gracias también a todos los que han estado siguiendo la entrevista. Paolo Luers, que fue miembro del grupo de mediación con pandillas. Bueno, muchísimas gracias, Paolo, de nuevo. Nosotros hacemos una pausa, terminamos con la entrevista de Matices, pero volvemos con más en Focos. Llevamos luz para que la mañana comience, para que se alegre el día, para que se ilumine la noche. Llevamos luz para aprender, para saber. Llevamos luz para ver, para compartir, para disfrutar. Llevamos luz para vivir. En AES llevamos luz por todo El Salvador, hasta donde estés, para que tu vida brille todos los días. AES, luz para El Salvador.